Nosotros somos Anatomía de la Docencia. Me gustó. No sé si escucha. Hola. Palomita. Ay, por cierto, que yo tengo que ir al cine. Bienvenidos a este espacio en el que huele a paloma, huele a palomita. Les presento a las más nacas, a mi hermana Anita, a mi hermana Anabel y yo. La más naca de la todas. La más Nalgas. La más nalgas. Ay, bueno, para que yo fuera la más nalgona. Pues ninguna de las tres. No, tú sí estás más nalgona. Ay, bueno, en el país de ciegos el tuerto es 7. Pues no manches. Esos dichos de señora. Sí, tengo dichos de doña. Sí. Pues bienvenidos a este espacio de nuestro lado izquierdo en algún las redes sociales. Qué pendeja eres. Rápido. Ya. Bueno, no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encontramos como Ana-Tomía de la Docencia. Estamos, principalmente síganos en YouTube, por favor. Denle suscribirse y denle compartir. Inscríbanse. Espérate. Suscríbanse, denle compartir. Hipear. Hipen. Hipean. Como la chismuda. Hipen. Suena dipen, pero bueno. Y no dejen de recomendarlos. También síganos, en YouTube, en TikTok, en Insta, en Spotify, en Threads, en Facebook, El Facebook. y en Instagram y en X. ¿Sale? Acuérdense, Ana-Tomía de la Docencia. Aquí para que ¿cómo se Aquí llama? las redes. Aquí las redes. ¡Tarán! Tarán. Bueno. Muy y bien, luego- vamos a leer los comentarios, rapidito. No es cierto, a ver. Comentarios. ¿Cuándo será que nuestro productor nos ponga un letrero de comentarios? Ay, Comentarios. sí, échale ganas. Ontoy, aquí está. Yo voy a leer el mío porque es el primero que acabo de Y porque ahora sí traes tu Habla teléfono. más fuerte, güey. Pero sí se escucha. Sí, porque el productor tiene que subirle el volumen ¿A contigo. poco sí? No manches. Y... Ya no quiero leer más. Muy bien. Vamos a leer. Ay. Dice. A mí me. No, espérate, ¿quién es? Ah, Natalia Ángeles, de TikTok. Tipstoks. TikTok. A mí me tocaron peor, donde la maestra me jalaba la patilla. Ay, me acuerdo y me da más coraje. Y otra que daba música, estaba muy vieja y no cantaba, gritaba. No recuerdo de dónde es ese episodio, creo que es la temporada 2, episodio 72. ¿Qué episodio? No, vamos como en el 30 y tantos. Ahorita Pero les digo, ese pero fue ese quiero saber de dónde es. Fue del pasado, ¿no? No. No, del pasado no. Fue del... Espérame, es que sé que era temporada 2. Ah, se sorprendieron de lo que hice. Ahí fue donde lo comentó. Que se trata, no me acuerdo de qué. De los practicantes profesionales. Ah, sí. Ay, Dios. Sí, de lo ¿Qué maestros me picaron medio? la patilla siendo profesionista. ¿Ves que te jala Ay, no. Pues sí me Yo ¿Tú tenía- también tienes, güey? Sí. ¿eh? Todos tenemos. Todos tenemos, hija. Todos tenemos Pero patilla. qué horror, ahorita ¿eh? no se le nota. Qué a ver. horror. Ay, sí, cómo no, mira. ¡Ah, su puta madre! ¡Oh, rayos! No, sí, se te... Anabelilla casi no. No, pues está bien, güera. ¡Ey, güera! ¿Te la depilan? Y me muero. Sí. ¿Qué, ¿Y güera? también la patilla? A ver, ¿te depilan la patilla? Ay, huele bien rico. ¿Sí te depilan la patilla? Ay, qué vanidoso. Huele a limón. Yo fui perro o la ratita del Remy del otro día. Es que huele como a barbacoa. No manches, o sea, palomitas. Palomitas, barbacoa. Limón, Es que son como y de la limón. barbacoa. Son de limón, ¿no? No. Pues está agrio tú Le moviste el pelo y te olió a limón, está agrio su pelo. No, es que, bueno, yo por ejemplo, yo en la secundaria teníamos una maestra, la maestra de inglés, a la que descalabré. Ella, nos aventaba el borrador. Pues quedó mal, hija. No, desde antes que yo me la madrera, nos aventaba el borrador. Ay, yo supe. Porque volteaba y decía, hey, puta attention, madres, güey. ¡Pinche puta! Sí, y tenía buen tino la doña, que tenía buen tino. Tenía Pero práctica. nadie nos quejábamos, o sea, No, porque nadie estaban íbamos y le acostumbrados al decíamos, maltrato. estábamos acostumbrados al Era una maltrato. generación callada.
Sí, o sea, yo nunca le dije a mi mamá, pues Dos, capaz mi mamá le decía, aquí está señora para que se la chinga ahora sí. No, no creo que mi mamá hubiera hecho eso. No, pero de todas maneras sí, Luego era mi muy mamá. común, que los maestros ¿Quién dijera que esa viejita te que anda aventaran el renqueando? gis, te aventaran el borrador, te castigaran contra la pared, o te pusieran hasta las orejas de burro. A Tenían mí nunca orejas me de castigaron burro. contra la pared. No, pues es que ya fue otra generación. Mi mamá cuando te inyectó nada. Claro, nada niña, más. Sí. Ay, pero eso no fue bueno, castigo. platica esa, no ni al caso, pero platica esa. Una vez, bueno, 2 veces, me intoxiqué. ¿Con qué? ¿Quién sabe? Con el chipotle, Es que ¿no? pues, se supone que es con el chipotle. Chipocle. Es alérgica al chipotle. Entonces comí chipocle Con camarón. con camarón Y tomaste una pastilla. y no. Ay, bueno, es que todo coincidía. ¿Qué Sí. pedo con él? Bueno, el chiste es que me puse muy mala y me llevaron al médico. Entonces el médico dio una... Se puso muy mala, se le hinchó la garganta, se empezó a moretonear de la cara y empezó a tener problemas para respirar. Y mi mamá, entonces sale mi mamá, salimos De El consulta. doctor les mandó de la consulta. el doctor No, le sí, mandó pero una inyección. me mandó yo dije, me va a inyectar en la casa. No manches, me aventó contra la pared, me bajó mi pantaloncito y me inyectó. Ahí en plena farmacia. mi Con mamá. una sola mano. Con una te Con una me detuvo. Y con la otra te tenía que inyectar, Sí, güey. Pues no si manches, podía. yo no podía. O sea, yo estaba así. O sea, No, todos los de la espera. farmacia te dieron las nachas. Sí. La gente que pasaba porque le valió. Estaba preocupada por tu salud. Es que no podías respirar, hermana. Sí, también como que yo muy pendejamente en mis últimos segundos de vida dije, ay, me va a llevar a mi casa. Lugar sagrado. Sí, no, Le la valió. inyectó en la calle. Sí, pero sí, Ay, bueno. al lado volviendo. de un refri de Pepsi. Lo recuerdo muy bien. Paso y como que me da escalofrío. Pero bueno, volviendo entonces al tema que nos comentaba la compañera, o nuestra seguidora. comiste, compañera? Ya comió, compañero. Sí, los maestros de antes sí eran No es tremenditos. cierto, no es Y cierto. tenemos también un episodio de eso. Dentro de No todos los todos. episodios que tenemos, hemos hablado de los maestros. Sí, ya está hasta la madre. Ya quiere renunciar. No quiero ir. Ya. Pero bueno, ¿qué otro comentario, hermana? Ay, ¿no tienes teléfono? Ay, qué Sí, jodida. está grabando el audio. Ay, qué ¿Ya está jodida. grabando? Así. Fuerte. Sigue el tuyo. Sí, el mío, perdón. Voy a leer que también nos lo mandaron de TikTok y también La neta de grabando. los practicantes profesionales. Y nos lo manda Fer Ardón. Fer, saludos, Fercita, es nuestra seguidora. Pues todos los que estamos hablando Los son nuestros viernes, seguidores. no, pero ella no se pierde el episodio los viernes mientras se pone a hacer su tarea. Dice que nos está escuchando. Dice, a ver, examen. No, me ha mandado fotos. Y dice ella que también en el ¿De ella? Cebetis 118 había un maestro que fumaba en el salón. Ah, entonces, Hablando qué de cool. los maestros Sí, que no. luego fumaban. ¿En el salón? Sí, te digo que a nosotros nos encerraban en el audiovisual y se la pasaba fume y fume el profesor, salíamos Toda una tras atmósfera nosotros la estela. Y mi mamá, No, ni ¿estás estela, era tomando? atmósfera completamente. ¿Sí? Ok, este comentario es de @shimsi_dix, que siempre nos comenta. Sí, no manches. sí. Shimi, Cua- shimi. Sí, del episodio pasado. Cuando entré a primero de primaria, recuerdo haber cambiado de maestra como 4 veces. Y me costó mucho adaptarme a esos cambios de personalidad, enseñanza, etcétera. Creo que es algo que sí perjudica mucho a los estudiantes, desafortunadamente. Muchas gracias por leer los comentarios, no solo míos, sino de todo su público. Muchas gracias por otro episodio, maestras. Y un corazoncito. Ay, me pellizqué. saludos. Ay, hermana, sí te hizo falta dormir. Sí, andas No, rara. no tuvo su Es que siesta. me hice así, pero me pisqué con la misma uña. Ouch. Ay, qué güey eres. Córtatelas, hermana. Estás muy güey. No, me toca hasta el 9. Bueno, Ya estoy y bien crecida. entonces, ¿de qué vamos a hablar, gurú del conocimiento? Hoy le vamos a dar ese A veces bello cuando te dicen gurú, ¿Te imaginas a Gru? no, me imagino así como tú con un traje hindú, muy sexosa. Yo pensé que en modo zen. O sea, No, así como, soy la gurú, así. Una pendejada así, me Sí, incomoda. yo sé. Me molesta. Me incomoda. No, Me yo tengo incomoda que pensarlo. Me incomoda mi Me imaginación. incomoda la imaginación.
Ajá. Hoy le vamos a dar este bello espacio a los abuelitos. Ay, sí, los Hoy vamos abuelitos. a hablar de los abuelitos y De de los la verdad nietos. la ayuda tan grande que hacen, pues apoyando a ¿Qué es los un niños. abuelo? No, hombre, está comió payaso, güey. Welcome to the abuelandia. A ver. ¿Qué es un abuelo? ¿Cómo que qué es un abuelo? Porque siempre están diciendo que todo lo tienes que explicar. ¿Qué es un abuelo? ¿Qué es un abuelo? A ver, explícalo, eres muy chingona. Dice en un árbol genealógico. Guay de rito. Papás Guay de abuelo. O papás de tu mamá. O en tu caso que no tuviste abuelo. Ay, sí, sí. No, sí tuve mi abuelita Miguel y se murió. Y luego también mi Pero era tu abuelita. abuelastro. Mi abuelita Lupita Era tu y se abuelastro. murió. Y luego mi Todos abue- tus abuelos y han se muerto, murió. güey. Sí, no manches. También los tuyos. Pues son los mismos. Sí. Ah, sí es cierto. Bueno, yo tuve otro adicional, pero tampoco no lo conocí. ¿No? ¿Y qué pasó con él? Bueno, dice mi mamá que cuando... Mi mamá dice muchas cosas, Sí, Ana María. mi mamá dice que, por ejemplo, bueno, y es parte también del tema, cuando mi papá Cuando estaba joven niño, era. su mamá murió en el parto, murió en otro parto. ¿Tu papá? Mi papá biológico. Ajá. Iba a tener ella una hermanita y se murió en el parto. Y se no murió la manches. niña y se murió ¡Qué la que era mi fuerte! abuela. Creo que se llamaba Rosalía. Y Ah, la entonces- Rosalía. No, También el productor le hizo así. También definitivamente comió payaso. Y entonces, ahí lo que hizo el que era mi abuelo, que no sé cómo se llamaba. Llorar. Claro, No, yo y creo que luto. no, pues como que no tanto, porque agarró y repartió a los hijos con los padrinos. Porque antes los padrinos era la función que tenían. Si se morían los padres, nada más que en este caso no se había muerto mi abuelo, pero como que dijo, no sé qué voy a hacer con la chiquillería, que eran Incómodo tres, poco. hermanos, incluyendo No a mi papá. manches. Y los repartieron con los padrinos. Y a partir de ahí, pues sí le fue muy mal a mi papá biológico, porque su padrino lo golpeaba mucho y lo explotaba mucho. Entonces mi papá ya desde muy chico se fue de allá creo que de Chihuahua, y se vino a México a estudiar y a trabajar y a lavar platos y a limpiar parabrisas y todo lo que pudiera, solo. Y sí, afortunadamente entró a la UNAM y entró como ingeniero, se recibió como ingeniero geólogo, pero sin ¿Ingeniero cero geólogo. Cero ayuda de Uy, qué- los papás, o sea, la mamá se murió y el papá pues No, como sí que dijo empezamos goodbye. bravas. Empezamos Estamos bravas. hablando cosas bonitas de los abuelos, eso es un show. Sí, pero pues acá, o sea, pues acá se murió mi abuela paterna, se murió. Y mi abuelo paterno, pues quién sabe qué fue de él después. Pero esto fue anatomía de la docencia, todos nos Tin, deprimimos. tin, tin, tin. No, pues qué fuerte. No, sí estuvo Bueno, muy pues cabrón. sí, o sea, pues fue parte de Es la la historia realidad. de mi papá y de la realidad de mucha gente. O sea, de muchos niños que a lo mejor ves en la calle, que están en situación de calle, se dice situación de calle, pero ya sea porque a lo mejor dentro de eso falleció la mamá o el papá y no tenían abuelos, que también lo que venimos en el episodio, muchas veces los abuelos rescatan a los nietos y se los Ya dijo quedan. todo. Una chingada. ¿Cuánto tiempo llevamos? Y ya dijiste todo, Ana María. Pues te dije, eso fue anatomía de la docencia, nos vemos en el próximo episodio. Fíjate que sí hay abuelos y también hay una situación con los Entonces abuelos. tú vas a definir qué es abuelo. Ya te dije. ¿Qué es abuelo? Ay, ¿otra vez? Bueno, ¿qué estás tomando? ¿Te hizo daño las estrellitas? Mira, estrellitas de ese pollo, de huesos y no sé qué tantas chingaderas. A mí me sabe a pollo. No me importa. Y entonces hay abuelos que son muy presentes, o sea, que tratan de ayudar a los niños, y hay otros abuelos que se ven muy limitados para ayudar a sus nietos. Aunque tengan toda la intención. Pero a ver, ¿a qué te refieres con que se ven limitados? ¿Qué es limitar? Ay, así no vamos a poder. Así ¿Qué es poder? ¿Qué hago aquí? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es No, o sea, me ¿Por qué me dijeron que mis estrellitas de pollo no ¿Por son qué de me pollo? dijeron? No, ya. Le dijeron que era de hueso y vísceras de Vísceras pollo. de pollo Pero y ya alas dijo, de de pollo. todas maneras son pollo. Me los trago. Ah, bueno. Sí, porque te poré. Muy bien, continúa con tu pendejada. Parece
haciendo pendejas en esta. Pues me refiero a que en lo que es la cultura mexicana, la generación de abuelos ahorita de los niños, hay un porcentaje que no terminó sus estudios, que se dedicó a trabajar. Ujú. Y entonces a lo que voy con limitado es que pues de lo que logran recordar que vieron en la escuela y cómo pueden ayudarle, y que ahora pues hay maneras de enseñar diferentes, pues sí se ven. Y además el sistema educativo es muy diferente. O sea, los abuelos tenían una educación más conductista y más disciplinada. Y ahora los niños es una educación, ¿qué? Humanista. Y con un enfoque social fuerte, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué chingados estamos hablando de los abuelos? ¿Eh? No, pues que queríamos darles este espacio también para reconocer cuando los papás por trabajo, por cualquier situación, Por pues hueva. son ausentes. Que ahorita ya O es son muy común. jóvenes. Yo tengo Sí. una alumna que su mamá es muy joven. Que es muy joven. Muy joven, es que la niña tiene 9 y la mamá tiene 20. Así de joven. No manches. Entonces, O sea, la tuvo como a los 12, 13 años y pues Ay, la güey. toma como hermana, no la toma como hija realmente. Entonces, realmente el que luego va y se hace cargo, pues es el abuelo. Y al mismo tiempo no, porque pues el abuelo es abuelo pues ya viudo. No, Y no entonces manches. trata de cuidar a la niña, la recoge, la lleva y todo, pero si yo le digo... Y es un "Ay, abuelo señora", joven. pues fíjate que no. Ah, chis, ¿no? No, si anda como en el 8º piso. Ah, no mames. Ah, ay, perdón. Digo, me imagino que tiene más hijos, ¿no? O sea, Dianita. no es escudriñado. Deberías investigar bien por qué el señor como en el 8º piso y la niña como en el 20. Permítanme. Sí, o sea, Tuvo como está... a los 60. Pues sí. Mi suegro a esa edad tuvo a mi esposo. ¿A los 60? ¿A los 60? Sí, No señores y manches. señoras. Así es. La madre. Sí. Que ahora como que para tener hijos, bueno, en condiciones normales, tenías se le 100. pueden llamar. Murió ¿Sí? de 98, 97. Manches, bien longevo. Sí. Estoy impresionada. ¿Sí? Sí, se impactó. Habla rápido antes de que... No, ya se me fue, güey. Ya se me fue. ¡Qué burris! Ah, no, que ahora antes se decía que la edad ideal, a lo mejor corríjame si estoy equivocada. Siempre. Decían que la edad ideal para tener hijos era de los 25 a los 35. Es tu edad reproductiva. Es tu edad ideal. Ay, se me está cayendo. Porque edad reproductiva ya hay mujeres que a los 50 años tienen hijos. Sí, ¿qué onda, Y que hay otras que a los 12 Pero ya es embarazo empieza su geriátrico, vida ¿no? sexual. ¿Ah? Ay, ni digas, Es que no escuché. Que hay gente que a los 12, 13 ya empieza su vida 15. sexual. Ah, no, 14. 14. Empiezan su vida sexual. Ujú. Sí, digo, hay de todo. Pero para que tengas una solvencia económica, para que tengas la madurez de poder criar a un niño, pues sí es en esa edad reproductiva. No, o por ejemplo, muchas veces, o lo que están diciendo es que ya la tendencia, o es que o tienes hijos muy joven, 12, 13 años, o los tienes ya más grande, que es a partir de los 40. ¿Por qué? Porque ya tienes, perdón, ya tienes la solvencia económica. Ya estás más estable en tu carrera. A lo mejor la mamá puede tomar la decisión de dejar de trabajar porque ya hay un ingreso fuerte o ella ya profesionalmente puede dejar un poquito su carrera en stand-by, ¿no? No está, ya está consolidada. Y eso también trae abuelos ya muy grandes, que es lo que luego van por las criaturas o andan cuidando a los niños en las tardes. Y es donde... Y hay de todo, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en escuela privada me tocó muchas veces tener que platicar con el abuelo, ¿no? O la abuela, porque era quien recogía al niño o a la niña. Y yo me acuerdo que la directora de esa escuela decía, ¿qué haría esta escuela sin los abuelos? Dice, los abuelos son los que están al pie del cañón en esa escuela. ¿Usted qué haría? ¿No? Porque eran los que iban, los recogían, los atendían, los bañaban, los cuidaban, todo. Te encontrabas también en otro tipo de situaciones. En otra escuela donde estuve, había era niña, que cuidaba a su nieta todo el día porque su mamá pues tenía una profesión en donde su horario era de 8 a 8.
de 8 a 9, ¿no? O sea, era muy tarde. 8 pinotes. Entonces, el abuelo la cuidaba. La cosa es que, por ejemplo, la primera vez que se presentó el abuelo conmigo, me dijo, maestra, yo soy fulano de tal y soy abuelo de la niña tal. Yo soy Anabel y soy hija de Abel Ibero. Mucho gusto, nice to meet ya. Entonces, yo, pues mucho gusto. Quiero decirle que yo fui maestro. Ok, le digo, Ya te empezó a marcar jamás falté a la escuela, entonces le aseguro que mi nieta no va a faltar. ¿Y faltó? Sí, cuando se enfermaba, cuando se iba de viaje. Pues qué poca palabra. No, y pedía disculpas, el abuelo. Qué ya bueno se hincado, disculpaba. para que se lo Se merece. disculpaba. O sea, ¿en serio? grosera. Sí, se disculpaba, sí, me da muchísima pena, pero pues que se la quieren llevar de vacaciones. Yo no estoy de acuerdo, pero que, porque se gasta menos. Y, ¿Y no se sé qué. aprendía? Ahora imagínate. A eso voy. Pues el abuelito, perdón, No estamos imaginando. el abuelito le ayudaba así. Yo decía, maestra, yo no conozco el libro que ustedes usan, porque era uno especial, ¿no? Pero yo lo que puedo Mi le libro era el ayudo, del perrito. ¿no? Y la niña pues allí iba y más o menos era la verdad la única nieta, entonces su situación era de hija única y única nieta, entonces pues estaba muy chiqueada, ¿no? Muy, muy consentida. El punto aquí es cuando hicimos un video para la familia, cada niño tenía que pasar a decir gracias mamá, gracias papá por algo que les agradeciera. Ujú. Lo tuve que grabar 2 veces porque se equivocaban. En las 2 veces la niña dijo, gracias abuelo. Nunca mencionó a su qué mamá. linda, qué Nunca linda. Pues es que al final de cuentas es la persona que está ahí con él o con ella, o sea, es su figura materna o su figura paterna. Pero por ejemplo, ahí como dices tú, ¿no? O sea, el abuelito, tú estás hablando de un abuelo que era así como muy recto, ¿no? Muy tajante. Que si por él fuera, la niña nunca hubiera faltado. Así fuera enferma o cancelaban vacaciones. Ahí la mamá o el papá a lo mejor eran así de, no, es que nos vamos a ir y todo. Y las confrontaciones entre el abuelo y los papás por el cuidado del niño, ¿no? O sea, el abuelo, un abuelo muy tajante y a lo mejor los papás un poco más flexibles. Y entonces la discusión y la niña entre que no sabe con quién. Sí, o van a lo que les parece más cómodo también a los niños. Y la verdad es que sí hay una gran diferencia entre un niño que lo educa a su abuelo y un niño que lo educa a su mamá o papá. Tú tenías un alumnito, ¿no? Que era así como muy correctito. Muy correcto. Muy correcto. Y maestra, ¿me permite un segundo? Y todo. O sea, tenía la forma de hablar del abuelo. Sí, o era de los mucho abuelos. esa forma de, disculpe maestra, es que me acerco a usted porque realmente tengo una duda en mi cabeza que va respecto al trabajo. Y yo, Simón, ¿qué quieres, hijo? sí, y había también niños que la figura del abuelo, pues era la figura del abuelo que ya conocemos. El abuelo, dicen, está para mimar, para consentir, para darle lo que quiera al niño y no estar educando, ¿no? Y había niños también que eran educados por los abuelos y realmente estaban muy consentidos. Consentidos me refiero a, pues si no quería no hacía la tarea, no quiso venir a la escuela, es que no le entendió, entonces ya no hizo la tarea. Es que sí me dijo del material, pero pues se nos olvidó. O sea, muy justificados. Y te das cuenta tú, o sea, ustedes se dan cuenta como maestras, voy a despertar a Anaí. Ustedes se dan cuenta como maestras si el niño está educado por la abuela o los abuelos o por los papás. No, o sea, yo no me doy así cuando los veo, no. Hasta que comienzo a hablarle como a la mamá, ya me doy cuenta que viene la abuela siempre. Entonces ya digo, esto es con la abuela. Pero no notas una diferencia entre un niño educado por Pues la tengo mamá uno, y un por niño... ejemplo, que cuando está con su mamá está muy descuidado. Huele mal, no se baña, pero cuando está con la abuela va peinado, con el uniforme limpio. Va desayunado. Y se ve luego. Digo, está con la abuela. Y Que los la mamá modales. agarra y se va. Que se desaparece una semana. Sí, nos referimos a esos papás. Inclusive que el son niño le ausentes. tiene mucho miedo a la abuela. O sea, si le digo, habla de tu mamá. Pero le saco la vieja confiable de, a la hora de la salida hablo con tu abuelita. Y ya es así, no maestra. Y yo, no, que no. ¿Y tú sí has notado diferencia? ¿Tú sí notas diferencia entre un niño criado por la abuela y o los abuelos? Pues noto, por ejemplo, cosas muy sencillas, o sea, la educación, los modales
sí me ha tocado niños con modales muy diferentes, o sea, así como muy propios, como decía, ¿no? A la hora de referirse o hablar o así, pues con mucha propiedad, ¿no? Eso sí lo he Luego notado. se presentan los abuelitos en la primera junta. Ujú. Yo soy ahí abuelita también te de das tal cuenta. y ya te dan todo el contexto de que sus hijos son unos irresponsables. O sea, pero te presentan y te da todos los posibles panoramas, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, el abuelito dice, es que vengo porque mi hija o mi hijo trabajan todo el día. Sí, hay unos que sí te O dicen luego que te trabajan. dicen, yo vengo porque sus padres son unos irresponsables y entonces Sí, yo me estoy a mí haciendo me han cargo tocado de más de ellos. esos. Pocos abuelitos se han acercado a decirme, no, es que su mamá y su papá trabajan todo el día. Entonces yo me hago cargo del niño o de la niña. Pero hay una que otra que sí me dice, no, mi hija no se quiso ser responsable del niño y me hice responsable yo. Desde Entonces chiquito. ya los veo, por ejemplo, más grandes, y ya sí le digo inclusive al niño, ten consideración, no le cargues problemas a tu abuelito. Porque además ya están más Era cansados. lo que te iba a decir también, esa es otra, o sea, los abuelos ya no están para criar, están para malcriar, como se dice. Entonces, ya estar en ese plan de criar a una criatura. Sí, hijo. pues los abuelos ya deberían estar en otra etapa de disfrutar, de descansar, no sé, disfrutar de su pensión o de lo que le dé que ingresos, sea. ¿no? O sea, ya viajar, no sé, pasarse Fíjate. horas en el ISSSTE, no sé, en el IMSS, Fíjate, yo De que tengo, les firmen. hacer carrera de andaderas, qué sé yo. yo tengo un amigo que quiero mucho, que por algunas circunstancias se tuvo que quedar con su nieta. De hecho, está ahorita legalmente viendo lo de la custodia de la niña, porque no es la patria, porque está en La la tutoría. custodia. La custodia o la tutoría de la niña. Y la niña tiene 3 años. La niña es una balita. Y aparte es súper inteligente y es o sea, mira, abuelo, soy una princesa. Un día que pasó un tope rápido, la chiquilla por allá fue a dar y le dijo, ay, abuelo, soy una princesa. O sea, trátame bien, ¿no? Pero lo trae en friega. Y yo lo veo, les inyectó vida. Él ya tiene más de 60 años, tiene 65 más o menos. Le inyectó vida, pero a la vez lo cansa mucho. O sea, dice, es que yo termino de comer y como buen abuelo, pues me voy al sillón y quiero cerrar los ojos y la niña, abuelo esto, abuelo el otro, o sea, no la deja. Llevan a los juegos, dice, todas las tardes las llevo a los juegos. Y no se cansa. Y no se cansa, o sea, entonces también qué pesado para los abuelitos estar cuidando a un Es que una cosa, niño. por Eso yo ejemplo, veo digo con yo, los es cuando te encargan al niño o niña por una situación, siendo abuelo. ¿Sabes qué, mamá? O como Anaí, por ejemplo. Hablando de... Anaí, por La ejemplo, mother. ahorita su niño está en el preescolar, no está en la misma escuela que ella, entonces si Anaí tiene CTE, pues le pide de favor a mis papás que lo cuide, porque nadie más podemos, porque todos estamos trabajando. Pinche gente. Y ellos muy contentos dicen que sí, porque sí lo hacen contentos. Ujú. Les encanta tener a su Quitaron nieto. cuero. Una cosa es tenerlo 1, 2, 3 días. Pero cuando Anaí lo dejó una semana, no es cierto, ¿no? Pero, por ejemplo, ya hazte cargo de... Sí, ya Ya la implica otra responsabilidad. cosa, ya implica lo que decimos, o sea, levántate abuelo temprano, abuela temprano, báñalo, vístelo, péinalo, dale llévalo a la desayunar, escuela. sus materiales, su tarea, o sea, ya es una responsabilidad diferente. Sí. Sí, es diferente. Ay, sí, eso ve con mis papás, se cansan mucho. O sea, me lo piden mucho, ¿no? Sí, porque les Pero ya gusta saben, tenerlo. inclusive me dio risa mi papá. Porque me dice esta semana, ya es el viernes, hija, que el viernes hay consejo técnico. Y yo, sí. ¿Y me vas a dejar al niño? Y yo, sí, porque aparte no es como que se levanten mis papás a las 9 de la mañana, no ponen a mi hijo a trabajar. Me da mucha risa, que lo ponen ahí a repartir Ayudarles. los pedidos, a tomar las órdenes, a darles los platos. O sea, mi hijo va a jalar. Y le encanta. Sí, Trae hasta su uniforme. delantal. Ay, y le hicieron todo. un delantal. Le hicieron su delantal que dice, creo que no a tacos o algo así. Pero sí se cansan mucho. O sea, solamente una vez me han hablado para que vaya por él. Y yo, no, luego. Pero sí veo que se cansan. O sea, lo hacen con mucho amor y me ayudan mucho porque esa es la realidad. Que nadie me puede ayudar específicamente ese día. Pero sí digo, no manches, se cansan un montón. Y mi hijo es de, quiero ir a los juegos. Y ahí va su abuelo a llevarlo a los juegos. Sí, y un abuelo que se va a aventar, por ejemplo, eso, la energía de la infancia.
Y Sí. luego la bronca de la adolescencia. Cuando era lo que yo estaba Manches. pensando, o sea, cuando esta nena esté en secundaria, o sea, él ya va a tener más de 70 años. O sea, si a una edad normal o a una edad que todavía tienes energía, estás lidiando con un adolescente. Ujú. Imagínate ahora ya más grande, ¿no? O sea, sí es triste, o sea, qué bueno que la niña tiene a sus abuelos, y Ujú. son unos maravillosos abuelos, porque toda su energía es en ella. Ujú. Toda su energía es en ella. Ahora, estamos hablando de estos abuelos que prácticamente están rescatando a los niños de una situación de abandono, ¿no? Ujú. No nos referimos a lo mejor tanto a los abuelos que apoyan porque los papás trabajan, ¿no? Es una situación completamente diferente, el apoyo que le puede dar un papá a su hija, hijo, a lo mejor soltero, de no te Ujú. preocupes, en lo que sales de trabajar yo me hago cargo, a los que, papá, ¿sabes qué? Aquí están mis hijos, ¿no? Y ahí Sí. te van. El que yo les platico Y no es la cuídalos. abuela, es la bisabuela. Fíjate. Ahorita me acordé. Porque la hija se lo deja a la abuela y la abuela se lo deja a la bisabuela. Mira nada. Entonces más. cuando el niño ya veo que viene bañado y digo, está con la bisabuelita. Y Fíjate la con la bisabuelita es la que se bisabuela. acerca, o sea, de verdad es una señora ya muy grande Y preocupada. y preocupada. La maestra es que el niño no entiende, es que el niño, y se ve la preocupación y dices, ay Dios mío, o sea, Fíjate, ¿en qué siglo estamos? ¿Cuánto ha avanzado la sociedad? Y todavía es algo que adolece mucho. Los papás que, sí existen todavía papás que abandonan a sus niños. Yo ya lo he platicado, digo, en este caso es ayuda de tía y abuela. La mamá tiene 4 hijos y los 4 hijos tienen una situación, ¿no? Uno tiene labio leporino, otro tiene retraso Ay, cognitivo, Dios mío. otro tiene problema de polio, o sea, todos tuvieron algo, ¿no? Porque pues la señora no se cuidó, no se atendió, etcétera. Tiene 4 hijos y Todos con necesidades. la tía siempre, ay, los Sí, sí. niños y no sé qué, y la mamá y los niños, y la mamá terminó diciendo, ¿te gustan? Quédatelos. Se los dejó y se fue. La mamá se fue. Entonces la tía y la abuela pues se quedaron así de, pues ni modo que dejemos a estos niños, ¿no? O sea, pobre, o sea, la situación no está como para dejarlos así, ¿no? Y los empiezan a cuidar. Desde pequeños, desde que los dejó. Y ella, la tía, se hace cargo de los niños y la abuela. Entonces la tía trabajaba y la abuela los cuidaba, la abuela se enferma, se cae, tuvo un accidente, y entonces la tía tiene que salirse de trabajar para cuidar a los niños. Y ella es la ¿Y que quién se hace mantiene? cargo. El abuelo. no. La Y entrada bueno, del esa es abuelo. otra, Y ¿no? además ese es otro, o sea, que cuánto tiempo productivo puede tener un abuelo para hacerse cargo de un niño de primaria, o un niño de preescolar, o un adolescente de secundaria. Yo tenía o una, sea. pero que su hija trabajaba. Tenían muy buenos trabajos los señores y no estaban todo el día. Entonces la niña siempre con la abuelita. Todo el tiempo. Y la abuelita inclusive se presentó el primer día. Yo soy ya saben que era la abuelita de... Ujú. Y yo tenía que tenerle mucho... Bueno, no tenía. Quise tenerle mucha consideración en muchas cosas. A la Por señora. por ejemplo, que no entrara hasta el salón por la niña. Si eran las calificaciones, trataba de darle primero a la señora las de la niña. Era una niña que la neta es que destacaba mucho. Si era la guardia, la señora no hacía guardia, pagaba a alguien más. O sea, sí eran muy responsables. Ujú. Y la mamá estaba preocupada. Es más, la mamá se fue a presentar el último día conmigo. Y yo le dije, ¿quién es? Que nunca la había visto. Me digo, ay, ¿usted es tía de tal? No, maestra, soy su mamá. Y yo, pues mucho gusto, güey. Entonces, y así como, porque nunca la había conocido, yo siempre con la abuelita, todo el tiempo con la abuelita. Y la abuelita se hacía responsable de ella. Y muy chido, la neta. Muy Pero sí ponía- estaba la mamá. O sea, nada más Sí, la mamá pero nada trabajaba más todo el llegaban día. en la noche y los fines de semana la abuelita ya no estaba, o sea, como que se daba su break. Y estaban ellos ya con las niñas como familia, o sea, llegaban en la noche. La niña me decía, es que mi papá llega en la noche y llega muy cansado. Dice, entonces, el fin de... No lo molestamos, entre semana. Oye, ellas cuenta que ellas eran 2, creo. Cada quien hacía sus tareas. La mayor le revisaba a la niña, porque pues la abuelita ya llevaba rato Sin ver el tema. sin el libro CEP. Ya varias reformas, varios cambios de libro. Y la mayor le revisaba a la chiquita. Y le firmaba las tareas. Entonces ya la chiquita llegaba con las tareas firmadas. La abuelita les daba de desayunar, de comer y de cenar. Llegaba el papá.
no pelaban las niñas al papá y el fin de semana los papás les dedicaban todo el día. Eso, bueno, pues Todavía oye, esa Bueno, dinámica o sea, es- dije ya, y los en y vacaciones. dejaban descansar a la abuelita. Ajá, todo el fin de semana. Y en vacaciones a veces coincidían o uno tomaba unos días para estar con las niñas y luego a la siguiente semana otro. Y así se turnaban muy chido. Me tocó una vez un abuelito, que también era bien chido el abuelito, pero es el abuelito materno. Y su hijo era una pilita. ¿Su hijo o su nieto? Digo, su nieto. Su hijo también dicen. Su nieto era una pilita. Y el abuelo lo regañaba. Sabroso. No era tan sabroso. Pero yo así de, ay, señor, ya llegaba y me decía, ay, maestra, cada vez que me habla me da miedo. Y yo, Pues sí. pues su nieta, su sangre, güey. Pero fíjate que dices algo que también es digno de tocar como tema, el abuelo como figura paterna. O sea, el abuelo como figura, o sea, Como sí está materna. la mamá o trabaja mejor Ah, mediodía, pero el abuelo funge como figura paterna. Papá. Como Fíjate papá. que, fíjense, todos audiencia, ustedes ahí en casa. Tuve una situación una vez con un niño que presenció como pues, su papá le pegó a su mamá. Y al siguiente día llegó la mamá, ya he platicado anteriormente, no me acuerdo qué episodio, esa historia, que llegó pues, muy moreteada, muy mala señora, muy agredida. Y al siguiente día de eso, después de eso, a los 2 días, llegó el abuelo, llorando, diciéndome que por favor quitara al papá de la La hoja de autorización. datos. Ujú. El papá ya no puede ir por él, que él no tenía una orden de restricción porque su hija no se la quería poner. Pero decía el abuelo, yo le dije, comenté, señor, que sí, si viene su papá, yo no le puedo negar al niño porque no hay una orden, o sea, no hay algo que respalde el hecho de que no. Entonces dice el abuelo, pues yo voy a estar aquí desde la 1 de la tarde, allá en el Poderosísimo. Ujú. Y el abuelito llegaba a la 1, los niños salían a las 2. El abuelito llegaba ahí con tal de que el señor no se le- llevara. el no se señor le fuera. Que Pero lo se viera y se presentó. fuera. Una que otra vez, me acuerdo, ¿eh? ¿Y sí se lo llevó o No. se...? No, porque se lo luego esas entregué al otras, ¿no? abuelo. O sea, dices, lo ves mayor, voy y te grito y Sí. déjame, yo me voy a llevar a mi No, hijo, porque el abuelito como se le adelantaba. Entonces, inclusive cuando llegó una vez que llegó el papá más temprano, se acercó y el abuelito luego como que se metió, quién sabe cómo, la neta. Se metió entre la gente y lo pidió. Entonces, yo, como ya me lo había pedido el abuelo, se lo entregué al abuelo. Sí, era una situación como muy difícil, pero el abuelito fungió mucho como papá. Entonces, a mí siempre me han dado ternura los abuelos a los que les dicen papá. Porque digo, ay, pues es la figura como más cercana. Y recuerdo que, ya lo comenté, que cuando estaba yo embarazada y no sabía si el papá de mi hijo se iba a ser responsable, mi papá eso me dijo. Yo, si tu hijo no va a sufrir de no tener papá porque me va a tener a mí. Ay, siempre me conmueve. Pero me va a tener a mí. Ujú. Yo voy a ser su papá. Me dicen, no manches, ¿cuántos abuelitos que las situaciones de la vida sean ni con hijos o hijas o lo que sea, y se ponen en el papel de papá y les responden y los niños les dicen papá? O mamá. Ujú. Papá o mamá, igual a las abuelitas que dices, no manches, o sea. mira. Que de hecho, o sea, los niños siempre buscan una figura paterna o materna. Ujú. O sea, si la mamá Ah, decidió puede tener a quitarlo. su hijo sola, siempre o es el abuelito, o O el es el hermano. tío, o es el hermano, o sea, es siempre buscan, y viceversa, ¿no? También si no está presente la mamá, siempre se busca una figura, figura materna. materna o paterna, porque pues es la base de la infancia, la figura paterna o materna. Sí. Yo no concibo, la verdad, siendo muy sincera, a los papás que abandonan a sus hijos. Yo no o sea, yo sé que hay muchas situaciones detrás, pero yo en particular no lo concibo. O sea, yo luego veo a mi hijo y digo, jamás, jamás me atrevería a abandonarlo. Y veo situaciones en las que, por ejemplo, tengo ahorita un niño en el que la mamá se fue. Y no nada más se fue, se llevó sus papeles. Entonces yo le pido al niño su carta de, cartilla de vacunación, y va el papá a hablar conmigo. A de explicarme toda la situación, yo ni siquiera sabía. Explicarme toda la situación y maestra, es que me da mucha pena. Dijo, pero es que yo no tengo los papeles de mi hijo. Dice, nada más alcancé a sacarle el acta de nacimiento. Estuvo como fuerte la situación con la señora así como que dice que contextualizó, y yo doy chisme.
ajeno. Estamos Ajeno. Llega un día el señor a su casa y ve a la señora haciendo una maleta. Y el señor le pregunta, ¿te vas a ir de vacaciones? Y le dice la señora, no, ya me voy. Entonces él en su desesperación, yo me lo imagino. Yo como mujer, me imagino la desesperación de una mujer. Eso sí, me es más factible imaginármelo. Bueno, digo, y no tienes la manches. versión del señor. Hay que aclarar, es la versión del Pues señor. es la versión que dio también Es el chisme que se está ¿El dando. quién? El niño también está Ah, haciendo bueno, eso. Hay confirmación de Claro. chisme. Adelante. Entonces, a lo que decía, no me imagino la de desesperación. Si muchas veces, cuando te cuenta una mujer duele, no me imagino la desesperación de un hombre. De no te vayas. Ujú. El papá empieza a cuestionarle por qué. Y yo le digo, ya estoy harta y te quedas con tus hijos, ¿no? Los niños en otro cuarto escuchando todo el rollo. Ay, Dios mío. Y dice que la señora se empieza a ir y él agarra una maleta en donde tiene todos los papeles de los niños, la abre y nada más alcanza a sacar las actas de nacimiento. Porque la señora agarró así y se peló, se fue corriendo. ¿Qué onda? El señor no sabe por qué se fue, solamente sabe que se fue. Regresó un día que ellos no lo vieron a llevarse como lo que le faltaba. O sea, tenía que mandar al niño a la escuela. Y el señor a trabajar. Sí, y el niño también te dice, mamá se fue. Ay, qué difícil. Y Yo la que tuve también una tiene como figura materna es a la abuela. De hecho, y el niño busca mucha, lastimosamente, aprobación de una mujer. femenina. Sí, entonces usted amigo se acerca y lo estoy haciendo bien y ya, yo, así como, sí, mi amor, lo estás haciendo muy bien, te está quedando padrísimo. Mira, qué bueno que hiciste esto. Entonces como que se siente más validado y le ha dado increíblemente mucha seguridad. Digo, no digo yo le he dado seguridad, pero mis acciones han provocado, también colaboran. Yo también tuve una alumna que su mamá se fue y ella decía, es que mi mamá no me quiso. Ay, sí, Mi mamá no me manches. quiere. Ay. Entonces, así, o sea, y a todos que le preguntaban el Día de las Madres siempre era lo mismo, el Día de la Familia, en Navidad y todo. Es que viene mi abuela porque mi mamá no me quiere. No, mi amor, ¿cómo crees? No, yo ya sé que no me quiere. Porque si me quisieran, no se hubiera ido. Es bien complicado. Sí, O sea, más es que nada, difícil. ¿sabes por qué? A mí se me complican mucho esos temas porque yo no tuve ese ejemplo. Entonces yo no concibo una familia así. Que digo, no manches, o sea, mi papá sí se iba, pero a chambear. Mi Volvía. mamá se iba a chambear y regresaban. O sea, sé que la mayor parte de mi cuidado fue con Anabel, pero siempre regresaban. Entonces ver a los niños a mí sí me parte el alma. Que nunca sabes qué tanto los dañas. Y luego imagínate, por ejemplo, o sea, ahorita lo estamos viendo desde la perspectiva del niño, ¿no? Pero el tema son los abuelos. Imagínate el señor, ¿no? O la mamá del señor que nos platicas. Ujú. O sea, la impresión de que, ¿cómo que se fue? ¿Por qué? La segunda reacción es ver a tu hijo que está dolido. O sea, a tu hijo, que es el papá de la criatura. Y luego ver a los niños. O sea, dices, y luego ya hay una edad en la que dices, yo ahora lo que quiero es estar tranquilo. Y tener esa angustia, esa preocupación, ver la tristeza de tus nietos, ver la tristeza de tu hijo o de tu hija, cuando hay la separación, ha de ser terrible. Ha de No, ser y terrible, tú como sí. maestro, sí te das cuenta y sí percibes cuando hay papás ausentes. Por lo que quieras, o sea, ya lo hemos dicho. Comentarios. Puede ser papás ausentes porque trabajan mucho, porque los abandonaron y se fueron, Ujú. o porque pues realmente no tienen ni el tiempo ni el gusto de estar presentes. Hablando en la escuela, ¿no? Y los ves, y te parte el alma verlos y decir, no manches, o sea, yo me acuerdo mucho, y creo que sí lo compartí, de este niño que hubo evento, era una presentación de inglés, o sea, así como que en un día entre semana a las 12 del día, ¿no? No muchos pudieron hacer el espacio, pero mandaban al abuelo, a la tía, a la prima, échame la mano, tú que eres la madrina y tienes chance, ¿no? Ve y ve a verlo, es una hora. Y ver que el niño esperó a sus papás ¡Ay! Y no llegaron. y nunca llegaron. Ay, Y nunca eso no. llegaron. Y era el único niño. Y yo me acuerdo que ese día le mandé una foto a Anaí, le digo, y diciéndole eso, me parte el alma que haya papás
que no puedan solucionar la situación, ¿no? Ya ni siquiera culparlos. No. El niño estaba sentado y todo el tiempo me dijo, yo creo que ya me lo llegan. Yo creo que ya me lo llegan. Y nunca llegaron. Llegaron a la hora de la salida. Y eso nunca Y a se la les hora de olvida. la salida yo me acerqué antes de hablarle, porque les pedí, no me acuerdo, era escuela privada. Y les dije, antes de que le hablen a este niño, fulanito de tal, me hablan a mí. Sí, ya. Maestra, Anabel, en la puerta 2, ¿no? En la puerta 3, y ahí voy. Y los papás así como que, el papá, ¿qué pasó? Quiero hablar con usted porque quiero que sepa esta situación, ¿no? Hubo hoy una presentación, hubo quienes solucionaron porque no pudieron venir, vino el abuelo, vino el tío, toda la situación esta. Y le dije, durante las últimas 2 horas de clase, fue el único niño que se quedó esperándolo. Y el papá sí. Es que maestra, yo no podía. Pues sí, pero Yo mandas le a dije, alguien, yo lo güey. entiendo. Yo lo entiendo que usted no pueda. Pero quiero que sepa que el niño va a salir lastimado. Entonces ya se lo dejo ahí, usted vea, ya. Salió el niño y sí, o sea, salió triste. Fíjate, por ejemplo, mi jefa, donde yo trabajo, pues tiene sus hijos chiquitos. O sea, uno está en primero y otro está como en tercero o cuarto. Y es una persona que está siempre muy ocupada. Y su marido, que también es muy exitoso profesionalmente, es una persona que siempre está ocupada. Entonces, luego que tienen eventos así, y yo una vez sí le dije a mi jefa, ella se estresa, porque dice, es que tengo la presentación de mi niño, que esto y esto. Y yo un día sí le dije a mi jefa, le dije, ¿sabes qué? Le dije, pase lo que pase, le dije, tú tienes que estar presente con tus hijos. O sea, no hay dinero, no hay trabajo que posición. compense la impresión de que tu hijo salga al escenario o salga a dar hablar o hacer una exposición y que te esté buscando entre la gente y no te encuentre. Le dije, no, y yo siempre le digo, jefa, vete, o sea, aquí solucionamos, aquí lo hacemos, aquí lo arreglamos, porque es bien difícil, y sí, afortunadamente también su esposo también es muy comprometido con sus hijos, y se ponen de acuerdo, porque luego, por ejemplo, a mi jefa la mandan de comisión una semana completa, entonces ahí él es el que se fleta, pero su prioridad siempre son sus hijos. Es que es bien complicado. Ahora que... Deja acomodo mi deseo. Ya se le quitó lo Ahora que Lo ya risueño. que no tengo yo a mi hijo en la misma escuela, porque está en preescolar, no voy a ninguno de sus eventos, a nada. O sea, realmente yo me he perdido todo. Su papá es el que siempre lo he reconocido, Tiene el que más siempre se ha accesibilidad. fletado y se ha reganado, ¿cómo se llama? Se ha ganado regaños, descuentos, pero siempre ha estado ahí, eso siempre se lo ha aplaudido. Pero esta última vez fue una... ¿Qué fue? ¿Qué fui? Era un cierre de proyecto. Y yo la verdad es que dije, no, pues voy a ir, pedí chance en mi escuela. La verdad es que mi directora se porta en esos temas muy accesible. Y dije, bueno, voy. Yo la verdad es que no le tomé como mucha importancia. Fui, nos pusieron a hacer ejercicio. ¿Era una macrogimnasia? Tipo. Y ver la cara de mi hijo y diciéndole a todo mundo, y mi mamá, dije, no más, a mí me partía el corazón. Y yo sé que hay cosas en las que no me es tan fácil salirme. Si estuviera en una primaria, yo creo que más cerca, me darían un poquito más de chance de ir y regresar. Sí, vas y vuelves. Pero él estaba con sus amiguitos y así, mira a mi mamá. Y yo me acordé de los niños cuando ellos te dicen, maestra, ya ve mi mamá, maestra, ya ve mi papá. Dije, no manches, a mí me partió el Pues corazón. el niño que decías que su papá duró en Estados Unidos 5 años. Se van a casar, ya me invitaron a la bodirri. Se van a casar. Ay, entonces... esas bodas se ponen buenas, hermana. Me queda muy lejos. Luego vamos. Pero, entonces, la verdad es que sí cuando terminó todo, o sea, se me hizo llorar muchísimo, porque dije, no manches, o sea, me estoy perdiendo lastimosamente mucho de lo que hace mi hijo. Siempre le pregunto cómo le fue, cómo estuvo y trato de estar con él, pero ese es uno de los motivos por los cuales me lo quiero llevar conmigo. Porque al menos sé que estando en el mismo lugar, lo voy a ver. Y inclusive le había dicho a una de mis compañeras, digo, es que me preocupa que nuestro fin de ciclo sea el mismo día
que mi El hijo fin salga, del digo, ciclo porque me va a dar mucha pena dejarlas a ustedes plantadas. Dije, porque yo me voy a ir. O sea, a mí me vale. Si me descuentan, si me regañan, si me firmo un acta, lo que sea, dije, me vale madre. Sí, como dice Anita, no hay dinero, ni posición, No. ni trabajo que valga Ujú. en dejar a tus hijos, ¿no? Es que sabes que Sí. los hijos, por ejemplo, yo mis hijas ahorita que ya están grandes, tienen 25 y 23. Yo platico con mis hijas y mis hijas no es su intención, y yo creo que así muchos jóvenes, es más fácil que te acuerdes de lo malo que de lo bueno. ¿A qué voy? Por ejemplo, mis hijas, yo toda la licenciatura me la aventé viernes y sábado. Y se quedan con nosotros. Y se quedaban con su papá. Ahí sí tampoco no le puedo quitar el mérito a su papá. Entonces su papá se fletaba los sábados con ellas, que a llevarlas, que al desayuno, que al catecismo, que a lo que tú quieras. Y entonces, por ejemplo, y él era mucho de llevarse al parque. Entonces, yo no podía ir al parque porque entre semana o hacía de comer, o recogía casa, o hacía tarea. Y él la tenía más fácil por el rol No que estudiaba. nosotros, y el rol que nosotros escogimos, ¿no? Yo me encargo de la casa, tú te encargas de proveer, ese fue el rol que decidimos. Entonces él llegaba de trabajar o tenía la tarde libre y se iba con las niñas a los juegos. Y entonces mis hijas me dicen, y me duele, y me dicen, mami, es que yo no me acuerdo de ti en el parque. Y yo sí les digo, hija, es que yo nunca pude ir contigo al parque, o sea, o fui muy pocas veces al parque, porque tenía muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, sí duele porque dices, sacrifiqué el tiempo de mis hijas, el verlas jugar, lo que Por tú darles quieras. un mejor futuro. Por darles un mejor futuro, que gracias a Dios se logró, ¿no? Pero o sea, es muy difícil hacer eso. Es muy difícil crecer profesional y personalmente a la par de la maternidad. Sí, O a la par sí. de la paternidad. Es complicado, porque si buscas más de tu crecimiento, dejas de lado la otra parte. Irremediablemente, como dice Anaí, como dice Ana, pues con todo el dolor del corazón hay veces que tienes que sacrificar una, ¿no? O sea, Sí. y es esa parte que luego, que es lo que venimos ahorita hablando, el cómo suple el abuelo, cómo suple la abuela, porque tú ves los festivales, tú ves las presentaciones, y el Sí, está abuelo una y la abuelita. abuela ahí Ay, están sí. grabando, Fíjate que y quieren, y la foto, y Yo todo. cuando no puedo ir, o sea, evidentemente va su papá. Y yo siempre mando a mis papás. Digo, para mí es la representación de que Tuya. yo estoy ahí. Mis papás me mandan 1000 fotos. ¿Del piso? Del piso, del niño. Mandan al grupo de la familia las fotos del bebé triunfando. Y digo, no manches, o sea, realmente, si mis papás, porque yo sé que si te digo a ti que vayas, vas a ir, Anabela ahorita no puede, porque ya va a firmar. Ya cuando firme, ahora sí lo invito. Pero digo, no manches, o sea, ver que mi hijo siente que no está solo, porque se ven luego en los videillos como que los busca, y mis papás todo el tiempo le hablan así, ay, aquí estoy, ¿no? Y digo, no manches, o sea, dije, sí, qué buena onda, los sí, abuelos. O sí. sea, la verdad son un excelente... Un curita al corazón. Son una excelente ayuda, son una excelente Un ayuda. curita al corazón. Sí, no, y te digo, esa directora que dijo, ¿qué sería de la escuela de esta escuela, particularmente de esa escuela, sin los Sin los abuelos? abuelos. Porque eran los abuelos los que más estaban ahí, los que iban a los festivales, los que estaban presentes, y entendíamos, de verdad, y yo quiero reiterar mucho en esto, sí entendemos cuando el trabajo no permite que puedas ir a ver a tus hijos, ¿no? Que puedas estar, o por ejemplo, como he platicado, ¿no? Estas escuelas que hacen evento tras evento, tras evento, tras evento, pues no te dan tantos permisos, ¿no? En tu trabajo no te van a dar permiso cada semana o 3-4 veces por mes para ir a ver cierres de proyectos, ¿no? Pero sí la función de los abuelos y de las abuelas en la crianza del niño que tiene pues esta situación de familiar complicada, o esta situación que hemos platicado del abandono, que los papás simple y sencillamente no estaban o no se sentían calificados para poder atenderlos, pues es que es bien Y importante. luego también los diagnósticos que traen y los abuelos se fletan, dicen, no manches. Sí, las terapias. Cuando hay niños que necesitan ir a terapia. Cuando mi hijo iba a terapia de lenguaje, había un abuelito que llevaba a su nietecito. Y lo poco que pude alcanzar del chisme fue que el señor decía que la mamá no
no aceptaba que el niño tenía un problema. Entonces el abuelito viajaba 1 hora en camión. Fíjate nada más. Todos los días. Para ayudarlo. Para llevarlo. Para llevarlo y ayudarlo. Yo sí, no manches, a mis respetos. Sí, y de verdad, cuántos abuelitos se fletan. Y luego Todas esas cuando broncas. a mí me da ternura, cuando veo en TikTok los videos que suben los nietos, diciendo, ay, abuelita, ¿por qué mi mamá se fue? Y empiezan a tomar fotos así a los abuelitos y al final les van diciendo mamá o papá. Sí. Está padre. Sí. Me gusta Sí, mucho. sí. Pero fíjate, esta nena que la que estamos conviviendo mucho, la nieta de mi compañero, es bien simpática porque son bien listos. O sea, a su abuela le dice abuela. Abuela, abuela, abuela. Y es abuela. O sea, eso no se mueve. Pero a él hay días o hay momentos en los que le dice papá. Otros en los que le dice por su nombre. O sea, así fulano. O sea, pero así normal, ¿no? Y otros en los que le dice abuelo. O sea, es con él algo trae, y la niña es un chicle con su abuelito. Y es una balita, es una niña, qué lástima que su mamá se está perdiendo todo eso, porque la niña de verdad Sí, porque esa sí es una situación es de una luz. abandono. Sí, es una situación muy Ay, sí, lamentable. sí, padre ver eso. A mí me gusta mucho verlo con mi hijo. Y para todo es su buito, que les dice buitos de cariño. Buito. El Iba a ser buito y la- Builito. Mi mamá dijo que le dijera Builito, pero le digo, sí, medio feo, ma. Entonces es su buito y su buita. Y lo veo y si es, digo, no manches, o sea, si mi papá se levanta, va detrás de mi papá. Para todo. Y yo, a mí no me sigue así. Pero sí. La Y verdad es muchas que veces también, en estos casos. a veces es- envidio no tener abuelo, ni abuela. Ya no tengo. No tener o tener. Perdón, tener. Lo que pasa es que nosotros, o sea, es también lo mismo nos pasa como estamos en diferentes generaciones y tenemos diferentes Porque ahorita sí le edades. tocó más abuela. Le tocó Sí. más abuela presente a A mí. Ana. Ujú. A mí me tocó una abuela enferma ya. Y a ti lo poco que duró ya la abuela. Y O de mi sea, abuelita paterna, no la veíamos mucho. La vimos ya en los últimos años. Ella sí conoció a mi Pero hijo. porque aparte estaba en otro estado. ujú. Sí, está en otra sí, ciudad. no podíamos viajar a cada rato. Pero de las pocas veces sí siempre bueno, no puedo decir que nos trató con mucho amor, porque era medio tosquita. Pero siempre nos preguntaba, su manera de darnos amor o decirnos que nos amaba era preguntarnos qué queríamos de comer. Es que esas son Y poner a una de manifestaciones sus hijas hacernos de comer. Sí, sí, sí. Como mi mamá con tus hijas. Esas son manifestaciones de amor. O sea, el que te doy de comer es una manifestación. Y es muy normal o muy común en las abuelitas. Ujú. Inclusive, por ejemplo, a veces vas a casa de mamá y pruebas algo y dices, ay, me regresó el alma al cuerpo, ¿no? O sea, Ujú. ay, me siento en casa, me siento en hogar. Sí. Entonces es una forma de dar amor. Pero, por ejemplo, en mi caso, mi abuela para mí fue mi mamá. La mamá de mi mamá fue mi mamá muchos años. Porque mi mamá tenía que trabajar. Entonces, mi abuelita también trabajaba. Pero el trabajo de mi abuelita podía yo andar con ella más que el de mi mamá. Entonces, y eso a la larga va produciendo como un descontrol en los lugares que ocupa la gente en tu vida. Ujú. Porque, por ejemplo, el día que fallece mi abuela, para mí, yo estaba enterrando o yo estaba cremando o enterrando a mi madre. O sea, a mí me dolió como si fuera mi mamá. Porque todos mis recuerdos de infancia fueron con ella. O sea, yo era muy chingona porque yo le decía a mi mamá yo le decía, danos dinero porque nos vamos a ir a la playa mi abuelita y yo. Y mi mamá pues soltaba la feria, ¿no? Y nos íbamos a la playa, pero entonces los momentos padres eran con mi abuelita. Y y a mi mamá pues la veía todo el tiempo cansada trabajando o no la veía, ¿no? Ya después yo tuve que tomar como un tipo de terapia en donde tuve que poner en orden a cada una de las personas en mi vida, porque ojo papás, los niños como les decía, ¿no? Mamá y papá siempre tienen, sea quien sea el tío, el primo, el abuelito, la abuelita, o sea, alguien tiene que ocupar el lugar de papá y de mamá. Ujú. Pero ya en un futuro o cuando ya creces, si tú no ordenas quién fue quién y le das el lugar, te guste o no, o sea,
hayas tenido una mamá muy mala o un padre muy malo, te guste o no, si no les das el lugar, no puedes seguir avanzando o no puedes madurar. Sí, Entonces sí. yo tuve que, por ejemplo, sí tuve que hacer una terapia muy fuerte, en donde tuve que poner cuál era el lugar de mi abuela, cuál era el lugar de mi madre, cuál era el lugar de mi padre biológico y cuál era el lugar de mi padre adoptivo. Ujú. O sea, yo sí tenía como medio un desmadre. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, en esa terapia, después de esa terapia, te cambia mucho la forma en la que ves a las personas. O sea, yo a mi madre obviamente ya la veo como mi mamá, Ujú. pero tardé 40 y tantos años en verla como mi mamá. Y fíjate, por ejemplo, la escuela influye mucho en esta parte, por lo que ya hemos dicho, ¿no? O sea, la escuela, pues, ves lo que es la familia, Sí, sí, y bien chido el entonces, cutis. gracias, y entonces te dice, no, mamá, papá y todo. En todo ese proceso, mamá, papá es lo que el niño recuerda, pero para el compañerito es un personaje intangible. Tu mamá, pues, tu mamá, y tú me cuentas de tu mamá, y qué padre tu mamá, ¿no? Y qué padre tu papá, ¿no? Cuando se hacen presentes en la escuela, tangible, mi mamá. Ajá. Te Mírenla, dije que mírenla. existía mi mamá, ¿no? Y en esta parte con los abuelos es lo mismo. O sea, hay niños que te dicen, no, yo no tengo papá. O yo no tengo mamá. Me tocó un niño que no tenía mamá. Yo no tengo mamá, tengo abuela, ¿no? Entonces ya tú como maestro dices, pues está bien, esta manualidad del Día de la Madre, hácela a tu abuelita. Tú no le pongas mamá, vamos a escribir que es para tu abuelita y que padre, que le agradeces y todo. O sea, tienes que fungir en esa parte así como, pues otra vez como mediador del cariño, como aterrizar un poquito lo que tú tienes de familia es correcto. No porque todos tengan mamá, papá y tú tengas abuelo, abuela está mal, u otras cosas, ¿no? Abuelo, abuela está mal, tú tienes el tuyo, tú tienes la tuya, pero sí les pega. Sí les pega claro. la comparativa inconsciente que se hacen y crecen con esa idea de que, pues no, o sea, yo no tuve nunca a mi mamá, nunca a mi papá, ¿no? O sea... Y esto que dice Anita sí es bien cierto. Yo siempre le di el lugar de mamá a Anabel porque siempre Anabel estuvo conmigo, porque mi mamá trabajaba. Hasta que llegó un momento en el que sí sané y cerré todo eso y inclusive yo le decía jefa a mi mamá, por no decirle mamá. Por evitar decir, siempre le decía, es que mi mamá es Anabel y se lo llegué a decir de frente y yo recuerdo cómo a mi mamá le dolía. Dice, es que mi mamá es Anabel y si mi mamá me regañaba era, pero si Anabel me regañaba, yo lloraba a mares. Yo así de, no, me tiraba al piso y todo eso. Pero Que ni sí se daba nada hasta más. que, no, ya hasta que sí ya los sané y los cerré, sí tuve que empezar a decirle a mi mamá, y a reconocerla como mi mamá. Y a eso vamos también, ¿no? A reconocer el papel tan importante que hacen los abuelos abuelitos. y hacer también un llamado a hacer conciencia de que, o sea, anatomía de la docencia, entiende que estás trabajando, entiende que tienes crecimiento personal, que tienes una vida y que tu vida sigue, pero a que entiendas también que tarde o temprano va a haber un choque que va a tener el niño en donde sí tienes que hacerte presente, en donde sí tienes que ver que el niño ponga en orden el que tú no eres un personaje intangible, que tú existes y que sí vas a estar ahí Sí. y sí vas a estar presente Ay. y a darte la oportunidad de ser la persona presente, aunque sea en un momento, para que el niño pueda decir, ya viste que... ¿Ya viste si tengo Ay, mamá? sí, es que tengo sí, mamá. tengo papá. es bien fuerte eso. El que te digan, mira, mi mamá, mira. O sea, yo me acuerdo, mi momento ya lo mencioné hace unos episodios atrás. Su papá vivía en el norte, a lo que ellos llaman, el norte es Estados Unidos. La mayoría de la comunidad, los señores se van para allá y regresan en cierta época. Entonces, no ves muchos hombres en la comunidad y de la nada, ¡fum! ¿No? Todos llegan. Ajá, todo poblado. Entonces, mi alumno me decía, es que va a venir mi papá. Yo la verdad cuando me dicen eso es, ok, amor. Y ya. El último día que hacemos el convivio, me lo presenta, pero lo jala. O sea, a mí lo que me impresiona, lo jala de, maestra, él es mi papá. Y yo, mucho gusto, señor, que no sé qué, usted es papá de fulanito, ¿no? ¿De cómo les decíamos? De Chuy. no, de... En los míos se dicen Chuy. De Jacinto. Jacinto. Jacintito tiene papá. Eternamente. Se dicen Chuy ahí. ¿Quién sabe por qué? Bueno, entonces, yo así como, ok, mucho gusto. Pero el niño, y les decía, ¿ves que sí tengo papá?
Él es mi papá, yo sí tengo papá. Porque en Son mi crueles. comunidad está peleado quienes no tienen papá y quienes sí tienen. Por Pues eso fíjate es que- como, Todavía socialmente te da cierto estatus tener papá. Sí, Sí, o sea, ahí pero sí. es que no, pero no es nada más en tu comunidad. A lo mejor tu comunidad porque es un pueblito chiquito. Chiquito, pequeñito. Pero en las escuelas es muy importante Ah, tener papá o tener mamá. no, me refiero a, ¿cómo se dice? A que, o sea, sí te da estatus, pero es muy notorio, porque hasta los comentarios de las mamás se basan en eso. Es Sí, que me tú tiene estás muy- envidia, es que el niño friega mucho a mi hijo, porque como yo sí tengo marido, y dices, a eso me refiero, Todavía inclusive, existen. haciendo un paréntesis, llegan chupeteadas las señoras, con chupetones, y es algo así. Para ellas es algo De que digno. miren, tengo Claro, hombre. a mí se me hace la cosa más guarra del mundo. Sí. Pero dije, ojalá y a mí me chupeteen así. Pero, pero si las ves y o sea, Tú no pero llegas ni chupeteada, siquiera, hermana. no, me voy a ver mal. Acá, no, ¿cierto? No. Sino que tú las ves y tú dirías, no, pues es que me lo oculto. Aquí en la ciudad, ¿no? Ay, qué pena me que lo, vean. ajá, no, acá. Es como colita si de caballo. presumieras anillo de O sea, compromiso. parece el pájaro loco con la cola hasta acá y aquí. Que Collar, así, Que para vean. que vean Fíjate, que ellas sí tienen digo, marido y socialmente, echan palostro. Antropológicamente muy interesante la comunidad. Fíjate que sí. Cuando Sí, hablemos de sí la lo comunidad, descubrí. profundizaremos en ese tema. Sí. Porque sí, ya, o sea, y para ellas es digno de reconocerse que pues hay palostro y que llegan No, que chupeteadas, tienen que tienen esposo. hombres, sí, porque de verdad es competencia de así como de, pues sí, como tú no tienes marido. Dices, La no, señora, yo creo que la que tiene marido ahí, que siéntose aquí con sí, te pellizcas No, pero con las todo se pinzas, ¿no? conoce, Las de la todo ropa. se pinzas de la conoce. ropa. Sí, pero dices, no manches. Y o para sea, los mi niños hija sí me igual. dolió. sí, Pues pero tú, dices, loca. no friegues. Sí. O sea, y para ellas, pues sí es estatus. Y fíjate que ahorita que dices, que- y yo creo que ya casi estoy cerrando yo mi Ojalá. participación. Sí, ya. Es que a lo que voy es, por ejemplo, tú acabas de decir, es que yo crecí en un ambiente donde estaba mamá, papá, o sea, cada uno tenía su función, los abuelos, los que estuvieran, ¿no? Y para ti es muy normal. A mí me asombra o luego me da así como que digo, ay, qué chistoso fenómeno. Por ejemplo, donde está mi hija, en la universidad donde está mi hija, sus compañeros, todos sus papás son divorciados. Entonces, luego le dicen a mi hija, es que pues, tú no tienes papá, y dice mi hija, no, yo sí tengo papá. O sea, no está presente en mi vida, o no lo veo, o lo veo muy Esporádico. esporádicamente, pero sí tengo papá, ¿no? Y también, por ejemplo, donde ella trabaja, también sus compañeras que son 4 o 5, ninguna tiene papá. Nada más O sí. sea, no tienen papá presente, pues. Entonces, como que ya dice mi hija, es que si vemos a alguien que tiene papá, mamá y tienen un contexto normal, hasta la vemos rara. Y antes era al revés, ¿no? O sea, antes así como que, pues, ¿cómo, no? No tiene papá. marido. Sí, acá está cañón. Está interesante fuerte, eso. de claro. lo- Sí. Su collarcito, ¿eh? O sea, les encargo, señores. Entonces sí, porque cotorreábamos así como de, no, pues que me impresiona. ¿Te impresiona o te da envidia? ¿Qué sientes? Ajá. Pero muy chido todo, la verdad, sí, a los abuelos, muchos aplausos. Nuestro reconocimiento para Una todos los quincena de abuelitos. aplausos. Creo que les debíamos un episodio para... Sí, no habíamos Sí. hecho episodio. Reconociendo el trabajo que hacen los abuelos, cómo quieren cubrir la necesidad de sus nietos, de los niños, cómo se hacen presentes también en lo que es pues, importante para los niños en ese momento, ¿no? Sí. Y queríamos darle como ese espacio también a los abuelitos y pues... Es que siempre a lo largo de Anatomía de la Docencia hemos hablado de todos los factores que influyen en la escuela, torno ¿no? al niño. Y obviamente teníamos que hablar de los abuelitos, porque son un factor muy importante y cada día parece ser que cada día va creciendo más. El abuelo que tiene que cuidar o que se hace o que apoya a la familia para con el niño. Pero en fin, bueno, feliz viernes. Descansamos. Feliz puente. No, porque no es puente, porque cuando Ya salió, ya pasó el sí, puente. perdón, bueno, Ojalá y lo bueno. hayan disfrutado. Han disfrutado su puente. Cuídense mucho y comenten
su mejor recuerdo con un abuelito o algo que quisieran decirle a su abuelo, abuela. Tomen este espacio para abrir su corazón. Acuérdense que leemos todos los comentarios. Cuídense mucho y nos vemos el siguiente episodio. Bye.